Muy buenos días a todos. Vamos a hacer rápidamente el audio con la finalidad de que todos tengan a la mano las respuestas del examen. Les hago rápidamente dos comentarios antes de empezar. Y es que lastimosamente todavía hay compañeros que en vez de realizar un análisis con sus propias palabras, pues todavía se siguen yendo al internet. Pareciera que tomaran las preguntas y las colocaran en el internet para que el internet le diera la respuesta. Esta es una cátedra en la que yo promuevo que usted lea e interprete el código al mismo tiempo. Como recomendación también les hago para todos que el abogado debe desde muy pequeño adquirir un par de costumbres y una de ellas es la de leer detenidamente. Si bien es cierto que hago referencia a algunos artículos, no necesariamente significa que la respuesta esté en dicho artículo, porque recuerden ustedes que el Código Civil es un código completo. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que ningún artículo está desligado del otro. Sobre todo cuando estamos hablando de una institución en específico. Entonces vamos a verlo rápidamente. Ustedes se van a ir dando cuenta en la medida que vayamos viendo cada pregunta. Y les coloco aquí que según el artículo 548 del Código Civil, el propietario puede reivindicar la cosa de cualquier poseedor o detentador, por supuesto, salvo la excepción que la ley señala. Y les pedí explicar por qué el poseedor cuenta con esta protección a pesar de no ser propietario. Y dieran un ejemplo. Quien pudo darse cuenta, se dio cuenta de que hay una palabra muy especial allí, poseedor o detentador, lo cual inmediatamente te manda directo al articulado de la posesión en el Código Civil. Y hay un artículo del 775 que dice específicamente: tiene mejor condición el poseedor de buena fe. Y hasta que no se demuestre lo contrario, todo poseedor es de buena fe. Y como ejemplo les pongo el arrendatario. Puede ser cualquier otro, pero yo pongo el arrendatario porque es un poseedor de buena fe, es un poseedor precario. Y el arrendador, siendo propietario o no, debe cumplir con las obligaciones del contrato que le permiten al arrendatario poseer el inmueble durante el tiempo estipulado en el contrato. Entonces, el ejemplo es una cosa y la referencia al artículo es otra. Hay algunas respuestas que están en algunos artículos, pero la respuesta no es el artículo. ¿Ok? Eso es distinto. Porque si usted me coloca como que la respuesta es el artículo, entonces no estamos haciendo nada. Vamos con la segunda pregunta. Según el derecho de accesión, se considera a toda construcción sobre o debajo del suelo hecha por el propietario de la tierra, sin perjuicio de los derechos que adquieren los terceros. Señale al menos dos de ellos. Por supuesto, con ocasión al derecho de propiedad, la accesión le da al propietario de la tierra de forma tácita la propiedad sobre toda construcción que esté sobre o debajo del suelo. Sin embargo, existen unos derechos adquiridos por terceros, ¿verdad? Y el artículo 554 específicamente sobre los inmuebles dice que el propietario debe respetar los derechos adquiridos sobre su propiedad en cabeza de terceros. Y ejemplos de tal articulado son la servidumbre, sea predial o no, derecho de paso,
conductos eléctricos y acueductos, como dice el artículo 659. En tercer lugar, para que una persona, o tercera pregunta, para que una persona que ha construido un inmueble tomando parte del terreno de su vecino pueda adquirir el derecho de propiedad sobre dicho terreno, ¿qué requisitos según la ley es necesario? Y les pedí explicarlo. Eso se encuentra en el artículo 559 y lo único que le hace falta a esta persona es la buena fe que ha podido construir sobre el terreno de su vecino, la buena fe. Y quien ha leído con extensión el código sabrá que la buena fe, la ley la presume y la mala fe debe comprobarse. ¿Cómo se subsana esta situación? Por supuesto que el vecino queda sujeto solo a pagar el valor del suelo ocupado. Pero esto no tiene ninguna otra consecuencia jurídica, porque en el caso tal de que su vecino quisiera tomar alguna acción judicial, pues él lo primero que tiene que hacer es comprobar la mala fe del vecino, y ya se los acabo de decir. Cuarta pregunta, ¿qué condiciones debe cumplir la cosa formada de dos o más materiales de distintos propietarios para que nazca una comunidad de bienes entre ellos? Y fíjense que el artículo 557 habla específicamente de dos sujetos distintos, en el que cada uno emplea material de su propiedad para formar algo de una sola especie, pero sin que se transforme completamente. En el supuesto de que quisieran separarse, pero una vez transformado ya no se pudieran separar, como dice el artículo, la ley le da a ambos una comunidad, y la ley lo dice, y el artículo lo dice, el objeto se hace común a los dos propietarios. Y esa palabra común, eso es directamente proporcional a lo que estipula la comunidad de bienes. Que no está dentro del articulado de comunidad, sí, perfectamente, pero como les dije al principio, el código es un cuerpo completo y nosotros debemos leer con detenimiento cada palabra y debemos darle su significado jurídico. ¿Bajo qué condición, pregunta número 5, bajo qué condición puede el propietario solicitar inventario de materiales y muebles que le han sido entregados al usufructuario al iniciar el mismo? Pues eso se encuentra estipulado en el 601. Eso viene acompañado de que se extingue por un lado o se pueda estar iniciando el usufructo, y el propietario está en todo el derecho de solicitar el inventario, pero como la pregunta dice que le han sido entregados al usufructuario al iniciar el mismo, significa que estamos hablando de cuando culmina el usufructo. Pregunta número 6. Señale cuál es la diferencia básica entre el uso y el usufructo y explique la misma. No he revisado a profundidad los exámenes, pero les voy a enseñar algo. Yo sé que casi todos, o seguramente todos, hicieron o colocaron que mientras que en el uso se toman los frutos necesarios para el sustento y en el usufructo se toma toda la propiedad, esa es una diferencia. Pero a nivel jurídico, ¿verdad?, el uso es una especie de derecho, en tanto que el usufructo es un derecho real que se obtiene a través de un contrato. El uso necesariamente no. Pero vamos a dejarlo
de esa forma. ¿Por qué? Porque ustedes no han visto contratos y todavía les falta bastante para ver contratos. Les falta nada más y nada menos que obligación. Vamos con la pregunta número 7. ¿Bajo qué condición puede el acreedor atacar el inmueble de un deudor que previamente ha establecido un hogar o ha establecido como hogar? Explique. Eso lo pueden encontrar en el artículo 641. Hay distintas razones, ¿verdad?, que se pide explicar muy brevemente, porque eso es otra cosa, que por eso es que le hago el comentario del principio. Quien en realidad estudia el código no se extiende en sus explicaciones, es muy específico y es muy exacto en la explicación. La explicación de esto la van a encontrar en el 641 y es básicamente las consecuencias jurídicas que proveen de la extinción del hogar, sencillamente. Pregunta número 8. ¿Bajo qué condición puede el propietario de ganado beneficiarse del pasto del fondo ajeno? Explique. Eso lo encuentran en el artículo 658. Una de las condiciones en las que el propietario del ganado se puede beneficiar del pasto del fondo ajeno es que su fondo no esté cercado, así como el de su vecino, es decir, como el del fondo ajeno. Sencillito, muy rápido, ¿verdad? Bajo esa condición, adquiere un beneficio más no un derecho. Ese es el 658. Pregunta número 9. Señale con cuánto tiempo cuenta el propietario de un inmueble para reclamar los perjuicios que reciba a consecuencia de la crecida de árboles del vecino. Eso lo encuentran en el artículo 790 y les repito, el hecho de que yo nombre un artículo no significa necesariamente que la respuesta sea el artículo, puede ser parte del artículo y esa parte del artículo debe ser explicada en extensión. ¿Okay? Pregunta número 10. Explique por qué la ley concede al poseedor el derecho de conservar para sí los frutos sin la obligación a ser restituidos al propietario de la cosa. Eso lo encuentran en el artículo 790 y eso tiene una relación directa con el artículo 790, el artículo 775, ¿verdad?, concatenados, es decir, juntos, para poder explicar por qué la ley lo concede. ¿Okay? Y en la pregunta que les hice respecto a señale quién de estos sujetos no es poseedor, ¿verdad?, el propietario, arrendatario, usuario, usufructuario, anticrético, que es la forma en la que se le dice al sujeto en una anticresis, ¿verdad?, ninguno de los anteriores y todos los anteriores. En este caso, la respuesta correcta es ninguno de los anteriores. ¿Por qué? Porque todos los sujetos que están siendo nombrados aquí, todos son poseedores ante la ley. ¿Okay? Todos son poseedores ante la ley. Aprovecho la oportunidad para informarles que en el parcial final no vamos a dejar ninguno de los temas por fuera, cosa que sí se hizo en este, como por ejemplo el tema de la ocupación y los temas referidos a los artículos 1278 y siguientes, referentes a la acción pauliana, acción oblicua y acción de simulación. Quien tenga alguna duda, espere a que sus exámenes sean revisados, ¿verdad? Y entonces conversamos posteriormente. Saludos para todos y feliz día.